Gracias por tu fidelidad, por tu bondad en nuestras vidas. Señor, gracias porque hemos tenido tiempos en los que podemos ver tu protección, tu cuidado, tu respaldo en nuestras vidas. Señor, te agradecemos sobre todo por este tiempo en el que nos permite venir delante de tu palabra, ser instruidos de ella, Señor. Nosotros creemos que tu palabra es eterna, tu palabra es poderosa, tu palabra es perfecta. Y es lo que necesitamos para nuestros días, Señor, para nuestras vidas, para nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra iglesia centrada y enfocada en el estudio de tu palabra, porque en ella encontramos la conducta que debemos seguir, en ella encontramos los principios que debemos aplicar, en ella encontramos el consuelo que viene de tu parte, Señor. Pero también en ella necesitamos, Señor, la corrección y el alineamiento para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte, cumpliendo y obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias por este testimonio de la iglesia de Hechos. Tú permitiste, Señor, que esta iglesia se desarrollara conforme a tu voluntad y dejas el registro para nuestras vidas, para que aprendamos, para que nos guiemos, para que miremos cómo eres un Dios poderoso, un Dios que guía a la iglesia, que cuida a la iglesia y que piensa, Señor, siempre en nuestras vidas y en nuestras almas. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos en el libro de Hechos y continuamos estudiando versículo por versículo. Estamos viendo cómo esta iglesia nace, cómo los cristianos están esperando desde el capítulo 1 esa promesa que ha sido desde tiempos antiguos. Jeremías dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos para morar y permanecer con ellos. Los cristianos esperan pacientemente. Y ustedes han visto cómo nace la iglesia en medio de persecuciones, en medio de problemas, en medio de aflicciones. Y nada puede detener la iglesia, nada puede destruir la obra del Señor. A pesar de que Satanás ha intentado, a través de los líderes religiosos, intentó destruir la iglesia, meter presos a los apóstoles, no lo lograron. Luego Satanás intenta corromper el corazón de los hijos de Dios, el ejemplo de Ananías y Zafira, y aún así la iglesia se preserva pura porque es del Señor. El Señor la cuida, el Señor la protege, el Señor la guía. Y eso es tan beneficioso para nuestras vidas, hermanos, porque en cierta manera estamos viendo cómo aplicamos todos estos principios a nuestra iglesia. Galeras es una iglesia, nosotros somos la iglesia bautista de Galeras. Y estos testimonios de Hechos nos enseñan en qué debemos enfocarnos y qué cosas tal vez no deberían ser importantes para nosotros y no deberíamos preocuparnos tanto, porque la palabra de Dios nos enseña cuál es la dirección correcta. Cuando llegamos al capítulo 6 de Hechos es interesante cómo menciona esos primeros versículos que la iglesia empezó a crecer de una manera increíble, de una manera desbordante. Para este punto podemos llegar a pensar o a calcular que hay más de 20,000 personas en esta iglesia. Ahora, eso ustedes saben que un crecimiento es una bendición, pero al mismo tiempo también trae muchas complicaciones y muchas dificultades dentro de las personas. Y precisamente es eso lo que vamos a ver en este libro de Hechos, capítulo 6. Yo he titulado este sermón como conflictos y colaboradores, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Cómo hay conflictos en la iglesia, pero también cómo hay colaboradores o servidores dispuestos a solucionar esos conflictos. Antes de irnos a Hechos, quisiera leer con ustedes un pasaje en Éxodo capítulo 18. Miren conmigo Éxodo capítulo 18, el segundo libro de la Biblia. ¿Cómo se menciona y recuerdan Éxodo? Cuando cuando está naciendo el pueblo de Israel. En Génesis, el pueblo apenas eran 75 personas, pero luego cuando empezamos a leer Hechos 1, ese pueblo creció de una manera inmensa, creció de una manera tan rápido que ya ni se podían calcular las multitudes de las que estaban caminando. Y si ustedes se fijan en el versículo 1 de Hechos 1:1, nos dice este dato precisamente del crecimiento enorme que tiene el pueblo de Israel. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, y cuenta todos, cada uno de ellos, y dice el versículo 7, y los hijos de Israel
fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos como en extremo. Era una población grande, hermano. Ahora, realmente eso es una bendición, pero ya vamos a ver que cuando hay personas, cuando hay muchas opiniones, cuando hay muchas cabezas, también pueden surgir divisiones, pueden surgir conflictos y problemas. Y es precisamente ese principio que enseña Éxodo capítulo 18. El suegro de Moisés se acerca a Moisés y le dice: muchacho, usted se cansa mucho estando delante del pueblo porque está desde la mañana hasta la noche. Y él le dice: es que el pueblo necesita ayuda. El pueblo viene a mí con una pregunta, yo oro a Dios para ver qué necesita responderle a ellos y les respondo. Y miren el consejo que le da Jetro, el suegro de Moisés, que él ponga o busque jueces, que ponga personas, varones, que realmente sean importantes para poder ayudarle en esa tarea. Y miren el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar o a liderar el pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Y respondiendo Moisés a su suegro, dijo: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y lo otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás, es decir, te cansarás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y le dices su suegro: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña, y esto es importante, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave o más complicado lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice Moisés que él oyó la voz de su suegro, hizo todo lo que le dijo y escogió varones de virtud de entre todo el pueblo y los puso por jefes. Ahora, qué importante, nosotros vemos en las narrativas cómo el pueblo de Dios crece, y para eso hay mucha responsabilidad, hay mucha tarea, y no es tarea o no es labor de un solo hombre, sino que la iglesia de Dios requiere colaboradores. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender esta mañana. Para el desarrollo eficaz de la iglesia, Dios provee hombres dotados para el servicio de la edificación de los santos. Otra vez, para el desarrollo eficaz de la iglesia, Dios ha proveído, o Dios pone a disposición, hombres capacitados, hombres idóneos, hombres dotados para el servicio de la edificación de los santos. Porque ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino que Efesios 4 dice que todo lo que nosotros hacemos, o el enfoque de la iglesia, debe estar en la edificación de los santos, es decir, capacitando a los creyentes para que ellos puedan vivir, obedecer, amar y honrar a Dios con su vida. No se trata solo de cumplir un tiempo, hermano, no se trata solo de venir, cumplir una actividad y ya. Se trata de realmente pensar que estamos haciendo un discipulado. Y eso es lo que le dijo Jetro a Moisés: tú concéntrate, enséñales a ellos, enséñales cómo deben andar y ponlos por líderes. Ahora, hay cosas interesantes en este pasaje en el que vamos a leer, que no es cualquier persona la que va a estar delante del servicio del Señor. Ahora, tampoco es que estamos diciendo que vamos a hacer acepción de personas y vamos a tener favoritos por algunos, pero la palabra de Dios es clara a la hora de poder escoger personas para el servicio de la iglesia. Y vamos a ver esos principios más adelante. Ahora sí, acompáñenme en el libro de Hechos.
Como le dije anteriormente, el crecimiento de la iglesia es una bendición, pero esa bendición trae conflictos y a veces oportunidades. En el libro de Hechos nosotros miramos cómo Lucas narra cómo esta iglesia, o la iglesia primitiva, como nosotros le llamamos, a medida crecía, enfrentaba problemas internos que podían amenazar la unidad y la eficacia. Ahora, eso no es nuevo, no es que era el primer problema que pasaba en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Y hemos visto la perfección de la iglesia, la valentía de los apóstoles, el crecimiento, su predicación bíblica, pero también Lucas nos está narrando hechos y detalles que son muy comunes hoy en día. Hay pecados dentro de la iglesia y hay situaciones también de conflicto y división de la iglesia. Pero la palabra de Dios provee la salida o la respuesta que nosotros debemos dar a cada uno de estos problemas. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, como lo leímos anteriormente, vemos cómo los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, implementaron una solución al problema que se estaba dando. Para estos desafíos se recalca la idea de poner hombres o contar con hombres capacitados por Dios para el servicio de la iglesia. Y es decir, este pasaje nos enseña cómo Dios equipa la iglesia. ¿De quién es la iglesia? No es de una persona, no es de una denominación, no es de un grupo de líderes. La iglesia es de Dios. Entonces Dios va a proveer los medios, los recursos y las personas para el desarrollo de la iglesia misma. Es decir, la iglesia puede enfrentar cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema, y como Dios le está guiando, se pueden superar y se pueden asegurar la edificación continua de la iglesia. Hoy vamos a aprender, y va a estar un bosquejo sencillo, solamente 2 puntos. Vamos a aprender 2 realidades que el crecimiento de la iglesia conlleva. Y eso lo vamos a ver reflejado en nuestra iglesia también. Cómo hay problemas, pero ¿qué hacemos con esos problemas? 2 realidades que el crecimiento de la iglesia conlleva, con el propósito de que la iglesia siga edificándose en la palabra de Dios. Ahora, este pasaje es importante y ya le voy a enseñar cómo hace un fuerte énfasis en la palabra de Dios. Y lo hemos dicho anteriormente, la iglesia debe estar centrada en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Hechos 2, capítulo 2, versículo 42? Cuando decíamos que la iglesia perseveraba en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión y en el partimiento del pan. Es decir, la iglesia se mantenía enfocada primordialmente en la enseñanza, en la palabra del Señor. Miren conmigo el versículo 2. Como dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿el qué? La palabra de Dios. Miren conmigo el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Versículo 7. Como resultado de todo este problema que hay, y una buena aplicación y solución a los problemas, ¿qué pasa en el versículo 7? Y crecía la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver cómo hay conflictos, cómo hay murmuraciones, cómo hay problemas, divisiones en la iglesia, pero no quiero que perdamos de vista que el enfoque principal de este texto está en la palabra de Dios. Cómo debemos girar todo en torno a la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con estas 2 realidades del crecimiento que el crecimiento de la iglesia conlleva, para que nosotros aprendamos a edificarnos en la palabra de Dios. Número 1, y las 2 realidades son sencillas, es como titulé el mensaje: conflictos y colaboradores. Esa es la primera realidad de la iglesia. La iglesia tiene conflictos, o en la iglesia, mejor dicho, van a surgir conflictos. Miren conmigo el versículo 1. En aquellos días, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero Lucas empieza una nueva sección, o empieza a narrar un tiempo después. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, es interesante cómo Lucas está como poniendo énfasis en el aumento de las personas, en el crecimiento de las personas, pero también dice: este crecimiento trae problemas. Y hay una palabra que muy pocas veces sucede en la iglesia, ¿verdad? Hubo murmuración. Ahora, ¿qué detalle más sutil nos integra en esta ocasión Lucas?
Porque obviamente sabemos que cuando hay muchas personas hay gustos diferentes, opiniones diferentes, maneras de hacer las cosas diferentes, pero de aquí nos está comentando un problema. No llegaron a los discípulos de una manera correcta. ¿Hubo qué? Queja, hubo murmuración, es decir, empezaron a discutir entre unos y los otros. Y eso nos lleva a pensar que a veces la iglesia va a suceder este tipo de roces. La iglesia va a tener este tipo de desacuerdo. Es que es mejor hacer esto, o es mejor traer este tipo de merienda y que traer aquella otra merienda. Ahora, me parece interesante que no solamente la murmuración, la queja, sino que está claramente dividido en dos bandos. Miren cómo ahí dice: creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y es decir, todos eran judíos. Lo que pasa es que habían unos que eran judíos nativos, así dicen algunas traducciones, que vivían ahí en Palestina. Pero acuérdense, habían venido otros judíos que tal vez ya habían dejado hace mucho tiempo su hogar, su lengua, sus tradiciones, y se habían helenizado. En realidad el texto griego dice ahí judíos helenistas, y se les dice griegos porque ellos comúnmente habían adoptado el idioma y la cultura griega. Ahora, tenemos dos bandos y dos grupos de personas aquí: los griegos o los judíos que tenían influencia griega y los judíos puros. Y sin duda alguna, muchos de estos judíos puros, y nosotros lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ellos pensaban que eran una raza pura, incontaminada, que eran una raza perfecta, y que los demás, de hecho, los judíos a los samaritanos los trataban como perros por despreciar el linaje que habían sido mezclados cada uno de ellos. Ahora, nosotros estamos viendo que la iglesia, y eso lo hemos visto en el libro de Santiago, puede estar compuesta, puede estar conectada con personas de diferentes lugares, con personas de diferentes situaciones, contextos, trasfondos, de diferentes necesidades, de diferentes capacidades intelectuales, económicas, y hemos dicho, la iglesia no es un grupo selecto de personas al que está cerrado. De hecho, la iglesia está abierta para cualquiera que quiera creer en el Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos que muchas veces nuestra situación pone una barrera. En este caso, una situación cultural pone una barrera entre los unos y los otros. ¿Cuál era la diferencia si todos eran judíos y si todos eran parte del cuerpo de Dios? Ninguna. Pero entre ellos mismos sabían que había una división. Y ellos dicen, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Ahora, es importante recordar en el contexto que se está dando la iglesia, y recuerden que muchos habían dejado sus hogares, sus negocios, sus trabajos de fuera de Jerusalén, y habían venido para este impacto glorioso de la iglesia. Ahora, la iglesia tenía la responsabilidad, y nosotros lo leímos también, lo leímos en Santiago, y Timoteo lo recuerda, que la iglesia debe priorizar las necesidades de aquellos más vulnerables, y en este caso son las viudas. La Biblia también hace mención a los huérfanos. Ahora, Timoteo hace una lista diciendo cuáles son las viudas: aquellas que tienen mayor de 60 años, que su esposo ha fallecido, que no tiene familia, que no tiene hijos, porque obviamente sus fuerzas, sus oportunidades son muy escasas, muy limitadas. Y en este caso estaban haciendo esa distinción, estaban habiendo esos grupos, estaban siendo desatendidas, dice, o estaban siendo, algunos piensan, menospreciadas las viudas en la distribución diaria. Y es que recuerden, había crecido tremendamente el número de las personas, y quienes estaban encargados de liderar, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Ustedes se acuerdan que ellos vendían sus propiedades, y ¿a quién le traían el dinero? A los apóstoles. O sea, es decir, los apóstoles estaban encargados de la organización y la administración de la iglesia. Pero aquí es donde digo que es una bendición el crecimiento, pero trae responsabilidades, porque el crecimiento nos mueve o nos lleva a tener una mejor organización. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés en la escena que leímos? Había muchas personas, Moisés no abarcaba hacer todo el trabajo. Entonces es sabio, es sensato poder delegar y distribuir el trabajo. Y eso es lo que nosotros vemos, una necesidad. La iglesia enfrenta una crisis de distribución que revela la necesidad de una mejor organización. Es decir, los hombres que están liderando, los apóstoles, no se dan abasto.
No sé cómo hacían para servir a 20,000 personas, pero llegaba un punto en que ellos no podían estar pendientes de todas las necesidades de la iglesia. Y aquí es donde me lleva a otra aplicación. No es solamente responsabilidad del pastor y los líderes el cuidado de los demás hermanos. Probablemente no era intención de Pedro y de Juan desatender a las viudas. Probablemente ellos no querían dejar de darles comida a ellas, pero al ver tantas actividades y tantas cosas, se les pasó por alto. Pero ahí es donde viene lo importante, que es toda la congregación, lo importante que es el resto de los hermanos. Es decir, no es que solo son audiencia para sentarse, escuchar el mensaje e irse. Es una comunidad que vive, que conoce los problemas de los unos a los otros. Hermano, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos conocer las necesidades, los problemas, las debilidades de nuestros hermanos, con el fin de ayudarlos. Y otra vez, muchas veces van a surgir, probablemente han surgido en la iglesia, situaciones de división, situaciones donde si es este color o es mejor este color. Y algunos se inclinan por un color y por el otro color. Ahora, son problemas legítimos, son problemas que realmente nos deben de llevar a sentarnos, dialogar, pensar, pero eso no debe de quitarnos la prioridad de lo que es la iglesia. Y eso es lo que nos lleva al versículo 2. ¿Cuál es la prioridad del ministerio? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, es interesante, y bueno, uno estudiando el pasaje, uno se da cuenta que la palabra multitud, ustedes se acuerdan, esta iglesia ya era de 20,000 personas. En el griego la palabra multitud es pleitos. Y a mí me parecía interesante porque la multitud a veces trae pleitos, ¿sí o no? Muchas personas traen problemas, muchas personas traen a veces un poco de tensión. Y esto es lo que los apóstoles estaban conscientes. Pero ellos no se frustraron, ellos no se limitaron a decir: bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a bajarle el tiempo a la predicación, vamos a predicar 5 minutos para que nos dé chance de servirles a todos. No, dice, no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ahora, la prioridad, y como yo les dije, el énfasis de este pasaje, la prioridad que debe tener la iglesia es el llamado principal a predicar la palabra de Dios. Miren que ellos eran los encargados de hacer muchas actividades en la iglesia: recoger el dinero, administrarlo, predicar, orar, representar al pueblo, y aparte de eso estaban siendo perseguidos, llevándolos a la cárcel. O sea, era una actividad muy cargada. Pero ellos dicen: ahora que hay mucho crecimiento, que están habiendo necesidades extra en la iglesia, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios. Ahora, eso no exime a los líderes que solamente se sirvan de las personas. Y ustedes saben lo que enseña Primera de Pedro. Acompáñenme en Primera de Pedro, capítulo 5. No es que los líderes o los pastores deben aprovecharse y bueno, yo soy el pastor y no hago nada, yo soy el líder, yo soy el encargado de esta área, yo no tengo que hacer nada. No, realmente el corazón nuestro debe estar en el servicio, pero priorizando y delegando actividades. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Ese es un llamado a los líderes, a los pastores. Dice Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, miren, no con autoridad, no ser un tirano de la iglesia, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, a pesar de que ellos dicen no es justo, obviamente el corazón de ellos no es que se están aprovechando, no es que están siendo unos haraganes y bueno, ya no queremos hacer esta actividad, mejor busquemos personas. No, realmente es una necesidad legítima, y sin duda alguna el corazón de los apóstoles era poder servir. Y de hecho la palabra que se menciona ahí en el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, para diaconar las mesas. Y obviamente a veces hacían banquetes, hacían reuniones de comida, y los mismos discípulos, los apóstoles, estaban encargados de esta actividad. Pero la prioridad de ellos debe estar en la palabra de Dios. Ahora, eso me hace pensar, hermanos, que nuestra iglesia también debe tener esta prioridad. Nuestra iglesia también tiene que priorizar la predicación de la palabra de Dios. Y no es posible que la misma persona que predique, por decirlo así, barra,
haga esto, haga lo otro, cuando debemos realmente ver el cuerpo y todas las manos que la iglesia tiene para poder aportar un poquito para el crecimiento de la iglesia. Otra conclusión que nosotros podemos pensar a la luz de este pasaje, uno, es la iglesia debe estar enfocada en la predicación de la palabra. Los líderes deben tener un estudio profundo en la palabra de Dios. No solamente la palabra, la oración. La oración y la palabra de Dios deben ser el ministerio principal de los líderes y pastores. Pero el bienestar de la iglesia, el embellecimiento de la iglesia, la limpieza y el orden de la iglesia no compete solo a los líderes, compete a toda la iglesia. Porque no es de los líderes. Los líderes no están como haciendo un trabajo. Y muchas veces tenemos ese concepto, ¿verdad? No, como al pastor se le paga, que él haga el trabajo. No, como es un sueldo el que tiene. No es un sueldo, no es un trabajo como el mundo lo mira. Claro, hay una ganancia, una honra a ese trabajo, a esa labor, porque el Señor nos demanda que aquellos que sirven a la iglesia puedan servirse de la iglesia. Eso aprendimos en Corintios, ¿verdad? Dice, muchos otros se sirven de sus bienestares, ¿por qué no aquellos que lo guían en el camino espiritual? Pero que realmente la iglesia se comprometa no solamente a participar presencialmente, sino también en el orden de la iglesia. Y eso, hermanos, podríamos aplicarlo de muchas maneras en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay muchas necesidades de orden, de aseo, de colaboración, de muchas cosas en las que nuestras manos, nuestros talentos pueden ser dispuestos a las manos del Señor. Ahora, la prioridad está en la palabra de Dios y los pastores y líderes no deben descuidar esta responsabilidad. Obviamente es un trabajo de todos por la iglesia. Pero miren ahora lo que pasa en el versículo 3 y 4. Siempre estamos hablando de los conflictos que suceden en la iglesia, ¿verdad? Versículo 3. Entonces los apóstoles, pensando en esa necesidad, y dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, busquen entonces, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien nosotros encarguemos este trabajo. Lo dije al inicio, para el desarrollo eficaz de la iglesia, ¿qué es lo que Dios provee? Hombres dotados, personas capacitadas para el servicio de la iglesia. Y nosotros miramos la propuesta de estos apóstoles. Ellos dicen, hay una necesidad, no es justo que dejemos la palabra de Dios. Aquí va la propuesta. Proponen seleccionar a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarse de esta tarea. Ahora, no solo es una propuesta, sino es una propuesta que lleva parámetros de requisitos, con requisitos. Si ustedes se fijan ahí, no solo es que, bueno, sí, tráiganos 7 personas. No, tráiganos 7 hombres, literalmente dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ahora, qué saludable la decisión que toman los apóstoles. No es una decisión que la toman solamente ellos, sino que involucran a la congregación. Dicen, bueno, escuchamos estas murmuraciones de parte de ustedes, hay quejas entre uno y el otro bando. ¿Saben qué hagan? Busquen varones. Entre los mismos que ustedes están, busquen personas, selecciónenlas y pónganlas delante de nosotros. Nosotros pensaremos, las evaluaremos si ellas serán idóneas para el servicio. Eso me lleva a pensar también en muchas aplicaciones que esto puede dar. El involucramiento en el ministerio no es para cualquiera. No es, bueno, viene mi hermano, él me va a acompañar en este servicio. Bueno, como ella es mi esposa, ella también va a participar de eso. No, como él es mi hijo, él tiene que estar en el ministerio. No necesariamente, hermanos. Y quiero que realmente pensemos que la iglesia, si es familiar, es una comunidad, pero no es por familias. No quiere decir que como yo soy el padre de familia y sirvo, yo tengo que poner a mi esposa y tengo que poner a mi hijo. Tengo que tratar a los demás miembros como hermanos. Si realmente los hermanos, la esposa, el hijo, el sobrino, no tienen un testimonio, no tienen los requisitos para el servicio, no debo involucrarme. Y esto a mí me parece realmente interesante. Nosotros realmente debemos pensar objetivamente quiénes son las personas que están sirviendo en la iglesia. Y por eso, a mí me parece interesante cómo los apóstoles ponen requisitos, ponen un parámetro y ponen un estándar de personas. Ahora, ¿qué iban a hacer estas personas?
¿Iban a predicar? ¿Iban a ser los líderes de la iglesia? ¿O qué iban a hacer? Iban a servir a las mesas. Miren ese detalle interesante. Estos hombres que se escogen iban a servir a las mesas. Y uno dice, ¿por qué requiere tanta selección así cuidadosa? Bueno, porque es el testimonio de la iglesia. Porque si nosotros ponemos, y miren cuál podría ser el problema, si nosotros ponemos una persona que no es madura a liderar, ¿qué es lo que va a hacer? Dañar el corazón de los otros. Si nosotros no ponemos una persona con un criterio, con amor a todos los demás hermanos, con humildad, con paciencia, ¿qué va a pasar con esa persona? En vez de hacer una ayuda, en vez de dar soluciones a la iglesia, lo que va a hacer es entorpecer, manchar el testimonio de la iglesia. Y por eso los apóstoles dicen, busquen hermanos de entre vosotros. Ahora, hay algo importante aquí y no quiero que lo malinterpreten. La iglesia primordialmente busca el servicio de los hombres. No quiere decir que las mujeres no son importantes o que no son tomadas en cuenta, pero miren la palabra que se menciona ahí, varones. No es niños, jóvenes o mujeres o cualquier persona, no, son varones. Porque para el diseño y el propósito, y eso lo estudiamos la vez pasada en los grupos en casa, para el diseño y el propósito de Dios para la iglesia es que sea representada por hombres, varones que se pongan realmente, por decirlo así en un lenguaje popular, que se pongan la camiseta en la iglesia, que sirvan a la iglesia. Hermano, y necesitamos que los hombres de esta iglesia representen a la iglesia. Claro, las hermanas son una bendición, son una ayuda, y hermanos, no crean que estoy diciendo que las hermanas no son importantes o no son necesarias para la iglesia, pero la Biblia ha determinado que el hombre sea cabeza del hogar, que los hombres, que los líderes sean cabeza de los líderes de la iglesia, que sean los representantes de la iglesia. Por eso nosotros lo vamos a ver. Y hoy en día, hermanos, si nosotros entendemos este texto, nosotros vamos a entender cómo Timoteo y Tito dice que se pongan ancianos, diáconos. Por eso no permitimos pastoras, hermano. Por eso no creemos en el liderazgo femenino, porque no es machismo, no es que no nos gusta cómo lideran las mujeres. No se trata de eso, se trata de Dios, que en su palabra ha determinado que los hombres sean los responsables de liderar la iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿eran profetas hombres o profetas mujeres? Profetas hombres. En el Nuevo Testamento, ¿eran apóstoles hombres o apóstolas? Eran apóstoles hombres. Entonces el diseño de Dios es que el hombre figure y represente la iglesia así como representa su hogar. Y no solo cualquier hombre, porque uno diría, bueno, como yo soy hombre, entonces voy a servir. Miren cómo dice el versículo 3, 7 varones, y aquí da 3 requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El primer requisito a mí me parece sumamente importante, porque sin duda alguna la multitud, la congregación de personas no escogieron a estos 7 hombres por popularidad, no los escogieron por capacidad económica, no los escogieron porque eran muy carismáticos, los escogieron ¿por qué? Porque tenían un buen testimonio. Y hermanos varones, es un llamado para todos, pero los hombres necesitamos tener un testimonio intachable en la comunidad. Los hombres necesitamos tener un testimonio irreprensible para que las personas cuando miren no digan, uy, y ese es el líder de la iglesia. Y eso ha pasado. Por eso los hombres necesitan comprometerse con Dios a ser íntegros, a ser responsables, a obedecer a Dios, a ser honestos, transparentes, luchar con sus pecados, no esconder, no estafar, como lo leímos en 1 de Pedro, no con ganancia deshonesta, sino con amor, con verdadera entrega a la iglesia. Hombres de buen testimonio podríamos traducirlo también como hombres de buena reputación. Y todavía no nos hemos metido a los requisitos de los pastores y de los demás líderes, pero si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 3 y a Tito capítulo 1, ustedes van a encontrar una lista de requisitos que necesitan tener estos líderes. ¿Y saben cuál es lo que encabeza esa lista? La palabra irreprensibilidad. Es decir, que sea intachable.
que sea una persona en la que no se le pueda acusar de mala práctica, de mal comportamiento, de mala conducta. Porque realmente lo que estamos haciendo es liderando la iglesia y la casa de Dios. Ahora, miren qué importante esto, hermano. Y otra vez lo digo, ellos iban a servir a las mesas, iban a repartir comida, pero iban a ser personas especiales para eso, no cualquier persona. Entonces, lo que nosotros debemos pensar es que Galeras también tiene que buscar personas de buen testimonio para que los lideren, para que los representen. Claro, hermano, no estamos buscando personas perfectas, ¿verdad? Extraterrestres, que nunca se equivoquen, que no tengan debilidades, que no tengan fallas, porque ahí ninguno de nosotros apuntaría a ese puesto. Obviamente somos seres humanos, hombres que estamos luchando con nuestros pecados, con nuestra conducta, con nuestro carácter, pero que nos esforzamos por honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, algo que me parece interesante, ya que menciono esto, 1 Timoteo dice que tanto los líderes, hay una división en la iglesia básica, tienen que ser los pastores, que se le llaman pastores, ancianos o presbíteros, es lo mismo. Luego están los diáconos, que son como los servidores. La idea de diáconos es un apoyo al ministerio pastoral. Lo que los pastores no alcanzan a hacer, lo hacen los diáconos, es lo que estamos viendo acá. Y luego, miembros de la iglesia. Y dice que tanto los pastores como los diáconos deben ser probados, deben ser evaluados a la luz de la congregación. Hace poco, ustedes saben que la iglesia no necesita solamente, no puede tener solamente un pastor, necesita, y la Biblia enseña, la pluralidad de pastores, es decir, 2 o más pastores, cuando a veces se pueda el caso. Hay una iglesia en Tegucigalpa que yo estoy como siguiendo y aprendiendo muchas cosas de las que hacen. Ellos son 2 pastores y ahorita están involucrando a un tercer pastor. ¿Saben qué hicieron para poder decir, ahora vamos a nombrar a esta persona como pastor? Primero, mandaron una encuesta a toda la iglesia. ¿Qué opinan de esa persona? Estamos considerándola para el pastorado. ¿Hay algo que nos quieren decir de esa persona? ¿Por qué? ¿Quién conoce más a los miembros de la iglesia que la misma congregación? Los pastores a veces pueden pasar por alto ciertos comportamientos, ciertas conductas o ciertas situaciones que se les pueden escapar de las manos. Pero mandaron una encuesta para evaluar a esa persona, obviamente anónima, y obviamente esa encuesta no la leyó la persona, el candidato, obviamente porque hay muchos hermanos que también pueden ser un poquito duros, ¿verdad? Y podían desanimar al hermano para el ministerio. Esa fue la primera evaluación. Luego los pastores, aparte de eso, los pastores ya estuvieron obviamente observándolo durante un tiempo, cómo enseñaba, cómo predicaba, cómo era la relación con su esposa, su trabajo. Obviamente lo escogieron por un buen testimonio. Pero no lo escogieron inmediatamente ustedes, no, sino hay un proceso. Luego, y eso ustedes pueden, si quieren preguntarme, yo les mando el video, le hicieron un examen doctrinal. Es decir, sentaron al hermano, el candidato para ser pastor, delante de los otros 3 pastores, y le hicieron pregunta tras pregunta de la Biblia. Obviamente le dijeron que se preparara, era una persona que tiene conocimiento, pero le hicieron preguntas tras preguntas, es decir, la iglesia cree en esto. ¿Qué dice usted? Y él tenía que responder conforme a la Biblia. Ahora, me parece interesante porque todo este tipo de evaluación es necesario, porque el cuidado que nosotros tenemos que tener al nombrar a las personas debe ser un cuidado sublime, un cuidado alto. No porque queramos hacer acepción de personas, no porque solo aquellos hermanos que hacen esto pueden llegar a ese lugar. No, hermano, no se trata de personas más importantes que otras, sino se trata de este temor y de este cuidado que está dentro de la iglesia al poner líderes que sean realmente equipados para esa labor. Y no solamente el buen testimonio, sino que dice ser llenos del Espíritu Santo. Miren qué interesante esto. No dice llenos de dones o llenos de milagros. ¿Se acuerdan que nosotros estamos viendo que es una iglesia que está participando en milagros, pero por los apóstoles? El requisito para ellos no es que puedan hacer milagros. Los milagros los hizo los apóstoles y Jesucristo. Ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y nosotros hemos mencionado anteriormente cómo una persona es llena del Espíritu Santo. Bueno, hay algunas iglesias que piensan cuando uno habla en lengua, cuando hay manifestaciones de dones y una experiencia. No tiene nada que ver con eso. La llenura del Espíritu Santo la dice Efesios capítulo 6, que tiene que ser cuando seamos controlados por el Espíritu Santo. Es decir, aquella persona que es guiada, controlada por el Espíritu Santo, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Y eso, como fruto, va a dar ¿qué?
buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Obviamente las personas que van a estar ahí se iban a encontrar con problemas. ¿A quién les servían primero? Si a estos o a los otros. Se necesitaban personas con frutos del Espíritu Santo, y uno de esos frutos era la paciencia. Porque crean o no que lidiar o tratar con personas van a haber problemas, y se requiere paciencia. Se requiere personas que toleren, que aguanten críticas, murmuraciones, quejas, rencillas de otras personas, pero con paciencia, con fruto del Espíritu Santo y con sabiduría, podemos nosotros ver que una persona está apta o lista para poder liderar. Ahora, estos no son los únicos requisitos, hermanos. No es como que ya, cuando alguien es de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y tiene sabiduría, listo, puede servir en cualquier área. No necesariamente, hay que evaluar otras conductas, otras características, otras situaciones de la vida de la persona. Pero entonces vemos aquí la propuesta y los requisitos. Proponen seleccionar a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarse la tarea. Y miren otra vez, versículo 4. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos, o es decir, nos fortaleceremos, no dejaremos a un lado la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Y ahora, este es un llamado también para los líderes, pastor. Debemos estar involucrados en la oración. Miren cómo pone, primero la oración y después el ministerio de la palabra. Porque no podemos venir a predicar la palabra, enseñar la palabra, compartir la palabra, si no hay un respaldo de oración detrás de eso. Y otra vez, y yo lo he dicho muchas veces, no son mis ideas, no son las ideas de una persona a la que venimos a compartir aquí, es la palabra de Dios. Y necesitamos que esa palabra esté bañada o esté completamente cubierta por oración. Oración en la mañana, oración en la tarde, oración en la noche. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros nos enfoquemos en la oración y en la palabra de Dios. Y ahora vamos a nuestro segundo punto, la segunda realidad. Primero miramos conflictos y luego colaboradores. Versículos 5 al 7. Ahora luego la congregación o la multitud acepta la propuesta de los apóstoles y eligen a 7 hombres capacitados para esta tarea. Ahora, esta decisión no solo resuelve un problema inmediato, sino que también fortalece la iglesia y le da una nueva organización para su crecimiento. Versículo 5. Hasta el momento solo es una propuesta, ¿verdad? Una propuesta con requisitos. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y la multitud propuso o eligió a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que es prosélito de Antioquía. Otra vez, ellos, miren qué decisión más importante de los apóstoles. Dicen, escojan, ustedes que están viendo necesidad, propongan personas que puedan servir. Pero cuando ellos lo eligen, no dicen que estos que eligieron inmediatamente eran los servidores, sino que dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Me encanta esta relación o esta como forma en cómo eligen las personas. No es tanto un favoritismo de los pastores, no solamente es criterio de los líderes, de los apóstoles escoger, involucran a la congregación, pero tampoco no dejan solo a la congregación que decida, sino que ellos confirman y dicen, bueno, ¿ustedes escogieron a esto? Sí, ellos sí realmente cumplen los requisitos, ellos sí realmente son idóneos para esta tarea. Y dice, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y esta era una práctica comúnmente del Antiguo Testamento y acá de la iglesia del primer siglo, de que el imponer manos era como una transferencia de ministerio, transferencia de servicio. Jesucristo lo hizo con sus apóstoles y los apóstoles aquí lo hacen con otros hombres. Timoteo menciona un versículo importante en su carta. Pablo menciona un versículo importante en Timoteo que le dice, no impongas con ligereza las manos. Y eso es importante notarlo porque hay una evaluación, hay requisitos para poner a las personas. Y los pastores, los líderes no tienen que dejarse ser seducidos por las emociones, por la apariencia o incluso por la elocuencia de las personas. Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza, es decir, no te apures
a proponer a alguien o a darle el cargo. Evalúalo, obsérvalo y espera que esa persona se comprometa para poder servir a la iglesia. Entonces, versículo 5, la iglesia elige a hombres llenos del Espíritu Santo, y esto demuestra la unidad y confianza entre la iglesia y los líderes. Versículo 6, ellos confirman y delegan a los apóstoles. Miren otra vez, la oración es importante, es decir, ellos están dependiendo de Dios. Dios no está ausente de este proceso, Dios no está distante de este proceso de selección de personas. Ellos oran, le imponen las manos y obviamente delegan, señalan el reconocimiento oficial de su nuevo rol, de su nuevo ministerio. Servir a la iglesia. Y eso, hermanos, sucede, y eso tiene que suceder muchas veces en nuestra iglesia. Ahora, cuando nosotros seamos, hermanos, escogidos, elegidos, que se nos dé la oportunidad para servir, para desempeñar un trabajo, debemos ser responsables, debemos ser comprometidos, debemos ser personas que realmente toman en cuenta y en serio este ministerio. A veces yo encuentro muy valioso y muy sincera la intervención de algunos hermanos cuando dicen: hermano, este no es el momento, hermano, ahorita no tengo tiempo. A veces es sabio decir no. A veces es sabio decir: mi tiempo no me alcanza, mi conocimiento no me permite, mi situación actual no me deja servir en esta área. A veces encuentro más valioso una persona que se resiste porque ha evaluado su situación, porque entiende la responsabilidad. Obviamente no lo hacemos por miedo, ¿verdad? Porque también debemos ser motivados, retados a servir al Señor. Y miren, a medida nosotros vemos necesidades, nosotros tenemos que ser cuidadosos de cubrir esas necesidades. Pero otra vez, hermanos, cuando se nos dé un ministerio, seamos responsables. Cuando se nos dé una participación de la iglesia, no piensen que es como que vamos a agradar al pastor Denis. No voy a agradar a las hermanas del ministerio femenil. No se trata de los hermanos, se trata de Dios. Estamos administrando la casa del Señor. Y obviamente nosotros debemos, si ya estamos en un ministerio, debemos buscar estos requisitos: un buen testimonio en mi casa, fuera de mi casa, en la iglesia, ser lleno del Espíritu Santo, tener sabiduría para cómo tomar las decisiones de la iglesia. Porque saben, uno a veces piensa: yo sí puedo tomar las decisiones de la iglesia, pero a veces no consideramos los daños que podríamos hacer a otras personas. Cuando nosotros tal vez pensamos o tomamos decisiones que solo favorezcan a un grupo y no a otros, podríamos pensar que estamos siendo egoístas. Por eso hay que evaluar muchas áreas y muchos factores a lo largo de cómo tomar decisiones, responsabilidades y servicios en la iglesia. ¿Y cuál fue entonces la delegación? Ellos dejaron a estos hombres, y miren versículo 5, ellos escogieron a Esteban. Me parece interesante porque Esteban encabeza la lista, porque el siguiente pasaje nos va a comentar cómo yo creo que Lucas lo hace de manera intencional, introduce a un hombre que va a ser clave para la predicación del Evangelio. Entonces, a Esteban, varón lleno de fe, porque es el único que se dice descripción de su conducta. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego a los demás solo los lista: Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los únicos que se siguen mencionando en el libro de Hechos es Esteban y Felipe. Y miren cómo es el resultado. Escogen una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué papel hace Esteban, hermanos, en los siguientes capítulos? Lo vamos a guardar para los siguientes domingos, pero no escogieron a una persona solo por escogerla. Los siguientes capítulos 7, en parte, el 8, nos menciona que la persona que escogieron realmente era una persona de Dios. Era un servidor de que Dios había llamado al ministerio y al servicio de la iglesia, a tal punto que este hombre que empezó sirviendo las mesas, a tal punto que este hombre empezó solamente a repartir comida, dio su vida por la causa del Evangelio. Y cuando uno arma todo ese rompecabezas, uno dice: qué importante realmente escoger a las personas idóneas y correctas para el servicio de la iglesia. Y finalmente tenemos en el versículo 7 el resultado positivo
de haber escogido y haber organizado la iglesia de una manera correcta, bajo la dependencia de Dios y buenos requisitos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál? La palabra de Dios crecía. Muy bien, la palabra de Dios crece, el número de discípulos se multiplica y muchos sacerdotes obedecen a la fe. Esto es una evidencia de que hay una organización, de que la iglesia está empezando a funcionar bien. Perdón. Que la delegación efectiva promueve el crecimiento saludable de la iglesia. Es decir, cuando todas las piezas se ponen en su lugar, un líder idóneo, irreprensible, con servidores idóneos, irreprensibles, que aman la iglesia, que trabajan juntos, una iglesia que se compromete en el sostenimiento, en el apoyo y en el crecimiento, ¿cuál es el resultado? El crecimiento de la palabra de Dios. Y yo les dije al inicio, ese es el énfasis. No estamos aquí para promocionar y decir, Galeras, la iglesia más grande de Santa Bárbara. ¿Qué nos importa si es la más grande o la más pequeña? Lo que nos interesa es que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas de Santa Bárbara. Nuestra intención y motivación debe ser que la palabra de Dios sea el combustible que llegue a cada uno de los corazones de nuestra familia y personas de Santa Bárbara. Y ahí nos podríamos preguntar, entonces, ¿cómo está creciendo Galeras? ¿Cuáles pueden ser los tropiezos que está teniendo Galeras? ¿Cuáles son las deficiencias? Y uno podría pensar, bueno, culpa del pastor, culpa de los líderes. Hermano, el funcionamiento de la iglesia requiere de la colaboración de todos, tanto desde la asistencia, la puntualidad, el compromiso en ofrendas, la fidelidad en los diezmos, el involucramiento en invitar personas, en traer familias, vecinos, en servir, en colaborar, en ver qué necesita la iglesia para que estemos más cómodos. No solo es tarea de los líderes, hermano, es tarea de todos. Pero cuando las piezas se colocan en su lugar, tanto los líderes, los servidores, los hermanos, las hermanas, los maestros, cuando todo está funcionando de una manera correcta, íntegra, transparente, Dios va a bendecir ese lugar. Dios va a hacer que ese lugar se multiplique. Dios va a hacer que ese lugar sea el centro donde la palabra de Dios reine y gobierne. Y entonces aquí es donde nosotros, hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué está pasando que no crece la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestra familia? ¿Qué cambios, qué ajustes necesitamos hacer? Hombres, varones, necesitamos que se comprometan con la palabra de Dios, que no haya temor en nuestros corazones, que no haya silencio en nuestros corazones, que motivemos con amor, con reverencia, con mucha diligencia a nuestras familias a venir a la iglesia, enseñarles la palabra de Dios, orar por ellas. A veces pensamos que simplemente con obligar a nuestra familia a venir a la iglesia cumplimos con el mandato de traerlos a la iglesia. Hermano, no tiene que ser una obligación. Ellos tienen que ver nuestro amor por la iglesia. Ellos tienen que ver nuestro compromiso por la iglesia. Ellos tienen que ver nuestra dedicación a la iglesia. Tienen que imitar ese ejemplo y orar al Señor para que despierte en nuestras familias, en nuestra congregación, como dice ahí, un número de discípulos grandemente para la iglesia. Y eso es lo que necesitamos, que Galera se llene de discípulos de Jesucristo, personas que amen y sigan a Jesucristo. Ese dato va a ser importante por versículos anteriores, que dice que incluso muchos sacerdotes se convertían a la fe y obedecían a la fe. Es decir, personas que estaban en contra del cristianismo por este crecimiento bello, por esta unión hermosa de la iglesia, por este modelo o este ejemplo de cómo la iglesia supera desafíos internos mediante la provisión divina de hombres dotados. Ellos creen en la fe. Imaginen cuál es el impacto de la iglesia cuando nosotros nos organizamos, cuando nosotros hacemos bien las cosas. Muchos vienen al Señor. En nuestro contexto sería como si muchos católicos dejaran su fe católica y creyeran en Jesucristo. Por eso necesitamos, hermanos, compromiso de cada uno de nosotros. Dios provee a su iglesia dones espirituales. Lo hemos visto ahorita, que el Señor va a dar dones a las personas y va a dar personas como regalos a la iglesia. Pero estos líderes necesitan guiar
y reconocer y abordar las necesidades de la iglesia. Ahora, yo dije al inicio, ¿verdad?, que surgieron murmuraciones. Hermanos, los problemas van a haber. Y antes de que haya una murmuración, nosotros podemos evacuarla de la manera correcta. Cuando yo miro una necesidad, en vez de quejarme, en vez de renegar, en vez de echar culpas, yo puedo decir, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿O a quién debo de acudir para que se solucione? Porque si, digamos, no está en mis manos solucionar algo o tomar una decisión, puedo acudir a alguien y decir, hermano, mire, está pasando esto. Antes de que el problema se vuelva una murmuración, una división, yo me puedo anticipar a muchos problemas de la iglesia. Y así vimos cómo la iglesia primitiva, hoy nosotros también necesitamos estar atentos a las necesidades dentro de nuestra comunidad y confiar en que Dios proveerá y capacitará a los hombres de la iglesia y a mujeres para servir y edificar a los santos. Otra vez, que las personas cuando vengan a nuestra iglesia se sientan amadas, se sientan valoradas, se sientan realmente apreciadas. No que solo se vengan y, me saludaron como 3, ni siquiera me preguntaron cómo me llamaba. Hermano, interesémonos realmente por todas las personas que vienen a la iglesia. Mi deseo, hermanos, que este pasaje nos inspire a buscar la dirección de Dios en cada desafío, reconociendo que Él es quien capacita y equipa a su iglesia para cumplir el propósito divino y su palabra siga siendo esparcida. Amén. Padre, te queremos agradecer por este tiempo, porque, Señor, recibimos mucha bendición a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por que tu palabra nos recuerda, Señor, que a veces pueden haber conflictos dentro de nosotros, divisiones. Pero, Señor, debemos estar enfocados en tu palabra. Y debemos, Señor, aprender con paciencia, con sabiduría, cómo organizarnos, Señor. No quejándonos, no echando culpas, no menospreciando a nuestros hermanos, no haciendo a un lado a nuestros hermanos, sino, Señor, buscando un servicio y buscando un lugar para cada uno de nuestros hermanos. Permítenos, Señor, que las personas que involucremos, tanto en los ministerios de enseñanza, en los ministerios de liderazgo, puedan ser personas que te honren, Dios. Perdónanos si hemos puesto, Señor, personas de dudosa reputación, personas sin compromiso, personas que todavía no entienden, Señor, el valor de la integridad, la responsabilidad, Señor, a la que se les ha llamado. Ayúdanos, Señor, a corregir liderazgo, ayúdanos a corregir, Señor, el servicio en nuestra iglesia. Reprende nuestros corazones, Padre, que el Espíritu Santo nos redarguya, Señor, de los cambios que necesitamos hacer. Señor, no queremos agradar a las personas. No queremos, Señor, estar con todas las personas contentos, Señor. Queremos honrarte a ti, Padre. Eso es lo que más nos interesa. Ayúdanos que en el proceso no dañemos corazones, no menospreciemos, hermanos, no ofendamos, Señor, a nuestros hermanos, sino como amor. Y que el mismo Espíritu Santo, Señor, obre en algunos de nuestros hermanos para que con mucha sinceridad, Señor, y con mucho temor delante de ti, a veces prefieran apartarse, Señor, de un servicio, hacerlo desordenadamente. Oramos fuertemente por Galeras, Padre. Fortalece a los líderes, fortalece a los servidores, Señor. Cada persona que contribuya, Señor, en el servicio de la iglesia, aunque sea pequeño, Padre, con una simple acción, Señor, mover sillas, asear, decorar la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que todo lo hagamos para tu honra y tu gloria, Padre. No queremos ser personas como Ananías y Zafira, que presumen, que quieren ser importantes dentro de la iglesia. Señor, el único importante es Jesucristo. El único importante dentro de esta iglesia es Jesucristo, Señor. Ayúdanos a que Jesucristo se mire en nuestras conversaciones, que Jesucristo se mire en nuestra vida, que Jesucristo pueda ser proclamado, Señor, a través de nuestro servicio. Padre, oramos para que tu palabra pueda seguir, Señor, convenciendo nuestros corazones, ganando nuestros corazones, y que la palabra sea el centro de todas las cosas que nosotros hagamos. Te alabamos, Señor, porque tú provees hombres y siervos para la iglesia. Bendito sea mi Señor.
Gracias por la obra de tu iglesia. Nunca va a prevalecer, nunca va a desfallecer. Tú todavía nos sigues cuidando y nos sigues fortaleciendo, Padre. Por eso, Señor, nosotros nos rendimos delante de ti. Tú eres bueno, paciente y sabio con nosotros. Te amamos, Señor. Ayúdanos en todo momento y en el servicio de tu iglesia. Esta es tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.